en Ecuador. En esta actividad número 3 vamos a ver sobre el clima en Ecuador. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región. Depende en qué región vivimos y nos damos cuenta pues que cada una de ellas tiene un clima diferente. Como sabemos, Ecuador se encuentra en la latitud 0, que corresponde a una zona climática muy cálida. Sin embargo, el clima en Ecuador también hay variaciones. La razón es porque está influenciada por 3 factores principales. Por ejemplo, tenemos las corrientes marinas del Pacífico que hace que nuestro clima pues cambie. La cordillera de los Andes, por lo que los territorios del país tienen diferentes alturas que van desde 1000 metros a más de 5500 metros bajo el nivel del mar. Y también por los sistemas meteorológicos propios de la cuenca amazónica. Como podemos observar en esta página del libro de sociales, de quinto, vemos que en Ecuador solo existen 2 estaciones climáticas, húmeda y seca, llamadas invierno y verano. ¿Ya? Esa lo podemos nosotros conocer claramente, ¿no? Las temperaturas promedio general van desde 0 grados en las cimas de los Andes hasta 30 grados en la costa. Sabemos que aquí en la costa tenemos una temperatura más elevada. Galápagos y en las llanuras de la Amazonía también cuentan con esta temperatura. El clima influye en la vida de los seres humanos y el resto de los seres vivos de diferentes maneras. Por ejemplo, influye en la vestimenta, en la alimentación e incluso en la determinación de algunos rasgos de nuestra personalidad o nuestra forma de ser. Por ejemplo, en la costa suelen ser más extrovertidos, más alegres, personas que se revelan de una manera más abierta. Usan ropa ligera, justamente por la temperatura, y de colores brillantes. En cambio, en la sierra, en donde la vestimenta es más gruesa, de colores oscuros, y los habitantes tienden a ser más calladitos y serenos, ¿no? Esto es lo que nos indica el texto en cuanto al clima en Ecuador. Aquí también podemos ver la diversidad de flora y fauna. La flora se encuentra determinada por los factores climáticos. Un gran número de especies encontradas en Ecuador están clasificadas como especies amenazadas o en peligro, ¿no? Entre estas hay 20 especies de mamíferos, 50 especies de aves y 2 especies de reptiles y 375 especies de plantas. Entonces podemos ver cuáles son esas especies que están en peligro de extinción. Galápagos, la flora que está ubicada en la zona más baja, cercana a la costa. Se compone de algarrobos, palo santo, manzanilla y liquines. En la parte más alta solo existen helechos y paja. Entonces vemos que en la sección intermedia la vegetación es abundante, variada y se produce a pequeña escala. Se cultiva la papa, zanahoria, lechuga, tomate, achote, plátano, yuca, aguacate, caña de azúcar, melón, sandía, guayaba, naranja, limón, palma, papaya, mango y aquí vemos tamarindo, ¿no? La fauna vemos que en Galápagos es única en el mundo. Existen las tortugas gigantes, las iguanas, las fragatas, los pingüinos, los lobos marinos y una gran variedad de peces y aves, ¿no? Aquí tenemos un dato sobre el científico Charles Darwin, que estudió las Islas Galápagos. Aquí podemos leer este dato muy importante. Y en cuanto a la región litoral o costa, vemos que la vegetación de la costa es muy variada. Los manglares se forman en los sectores donde el agua del mar cubre la raíz de los
árboles. Existe una gran variedad también de bosques con muchas especies de árboles como la balsa, el chanul, el canelo. Y en lugares muy secos la vegetación es escasa y presenta plantas características como el muyuyo, ¿no? Y el pega-pega. Aquí la zona más rica en vegetación pertenece a la regada por la cuenca del río Guayas. Vemos la producción de lo que es el arroz, el plátano, el café, el cacao, caña de azúcar. ¿Ya? En relación con la fauna existen variedad de reptiles, aves, insectos, además de diversidad de ganado, especialmente vacuno de la raza cebú y los animales propios del trópico. En la sierra encontramos dos tipos de fauna, la nativa y la introducida. Y vemos aquí variedad de especies que se encuentran también en peligro de extinción, como es el cóndor, el oso de anteojos, la llama, entre otros, ¿no? También hay especies introducidas, aves de corral y otras clases de ganado que consta el lanal vacuno, caballal, porcino, ovino. En cuanto a la flora, dice que tenemos aquí lo que es el maíz, la cebada, la papa, el frijol y también mucha variedad de frutas y hortalizas. En los páramos crecen pajonales, liquines y otros tipos de arbustos, ¿no? Que son resistentes al frío. Y por último tenemos la Amazonía. Dentro de las principales especies crece el guayacán, en lo que es maderales, ¿no? Tenemos el cedro, el roble, el laurel. Plantas industriales tenemos también como el caucho, la canela. Y aquí viven muchas especies de animales como son los tapires o dantas, las guatusas, los venados, los armadillos, monos, cerdos salvajes, osos hormigueros, jaguares, tigrillos, reptiles. Y también se observa hermosas mariposas que llaman la atención. Vemos también que en los ríos se encuentran las pirañas, delfines, entre otros. Hemos visto entonces la variedad, la biodiversidad de nuestro país. Y en esta actividad nos pide identificar el clima de la zona donde vives y escribir sus características. Entonces, si vives en la costa, vamos a tener un clima tropical, cálido y seco, ¿no? Si vivimos de pronto en la sierra, vemos que el clima va a ser frío, ¿no es cierto? Tenemos también, si vive en el oriente, un clima cálido, húmedo. Y si se vive en Galápagos, el clima es cálido, seco también. En este caso, las características del clima cálido es un tipo de clima que presenta temperaturas elevadas, ¿no es cierto? Como hemos visto, más de 30 grados, que no varían de manera contrastante a lo largo del año. Este clima es frecuente en las regiones cercanas a la línea ecuatorial. Como nuestro país pues está cerca de la línea ecuatorial, pasa por la línea ecuatorial, entonces vemos este clima. Pero vemos también diferencias de acuerdo a la zona, a la región donde vivimos. Vamos a responder también cómo influye el clima en la vida del ser humano y qué factores influyen en el clima. Vamos con la primera pregunta y nos dice que el clima puede afectar nuestro estado de ánimo, ¿es verdad? Podemos estar en un clima soleado, luminoso o también en una jornada gris y lluviosa. Y nuestro estado de ánimo va a ser muy diferente. El clima no solamente influye en la vegetación por la temperatura y la humedad, sino también en la vida del ser humano, del hombre, en sus costumbres, la vestimenta, nos vamos a vestir diferente, ¿no? De acuerdo al clima, la alimentación y su propia actividad, tanto económica como cultural. Ahora, ¿qué factores influyen en el clima? Tenemos que ver que los factores son agentes como la latitud, si hay vientos, corrientes, distancia del mar, la altitud, la relieve. Todo esto pues modifican el clima. Podemos ver aquí que la latitud
ya es la distancia de un lugar cualquiera al ecuador. Cuanto más cerca del ecuador va a ser más calor, ¿no? La temperatura va a ser más alta. Tenemos también la altitud, la altura, ¿no? Cuanto más alto esté un lugar, va a ser más frío, como tenemos en la sierra, que es más alto. Entonces, por eso tenemos una temperatura más baja que hace más frío. La proximidad del mar. El mar hace de suavizantes para las temperaturas, ¿no? Que sean un clima más suave. Y también tenemos que ver el relieve. Las cadenas montañosas impiden el paso con la normalidad de las nubes. Como impide el paso a las nubes, entonces las nubes se descargan y vemos que en los lugares donde hay bastantes árboles, montañas, ¿no? Vemos que hay bastante precipitación, bastantes lluvias, porque se impide el paso de las nubes y estas se descargan en forma de gotas de lluvia. ¿Listo? Y por último tenemos dibujar en una hoja de papel las regiones del Ecuador. Aquí hemos dibujado las regiones y vamos a representar la flora y los productos más importantes de cada región. Aquí vemos la costa, podemos dibujar ahí ya lo que es el arroz, el cacao, el banano. Tenemos también lo que es la sierra. Tenemos aquí las papas, el maíz, la cebada, las hortalizas. Y también dibujamos lo que es el oriente, la canela. Tenemos aquí la yuca, las papayas.